Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que el Señor nos bendiga, todos fortalecidos después de una noche de alabanza, de prédica, de comida, pero la verdad que fue un tiempo muy bonito y eso como que nos anima, nos fortalece. Eso es importante. Velar y orar, como dice el Señor, para que no entremos en tentaciones de quedarnos dormidos. No. Por eso digo que fue de pronto algunos cerramos los ojos porque la luz de tanto luz. No, nosotros no. Bueno, vamos a seguir hablando de la palabra que traemos, que es el hombre interior, el hombre espiritual, el hombre adorador, el que el Señor está buscando, por aquel que el Señor vendrá. Y nosotros venimos hablando y venimos trabajando acerca de Gálatas 3, que era la inquietud que tenía el apóstol con respecto al recibimiento del Espíritu de Dios para ellos. Y la inquietud de Pablo era porque él había escuchado ciertos comentarios, ciertos rumores de que los gálatas estaban como dejando influenciar por de pronto personas que quieren llegar y parecerse al pueblo del Señor, pero resulta que sus intenciones son otras. Y como nosotros tenemos discernimiento, pues uno sabe cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Por eso es importante leer la Escritura, compartir la palabra, escuchar el mensaje, porque a través del oír es que nosotros podemos distinguir las voces, las enseñanzas que nos están dando. Romanos 7, voy a hacer una introducción porque como hace ya un tiempito, hace ya más de 15 días, entonces como para entrar en sintonía. Romanos 7, 22 dice, porque dentro de, estoy leyendo la Kadoshita, Romanos 7, 22, porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Dios. Eso es lo que dice. Y la Reina Valera del 60 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dios, a través de nuestras pruebas, a través de las dificultades, a través de las adversidades, son la forma o es la manera como el Señor quiere sacar de nosotros la vieja naturaleza para que pueda salir la nueva, para que podamos ser esos hombres y esas mujeres guiadas por el Espíritu de Dios. En la medida en que el Espíritu Santo va haciendo su obra, va haciendo su tarea en nosotros, pues nosotros nos vamos formando como personas adoradoras en el Señor. Les recuerdo que ser adorador no implica que usted cante,
La verdadera adoración es el reconocimiento que nosotros tenemos hacia las cosas del Señor. La adoración es cuando nosotros reconocemos la obra de Cristo y obedecemos y testificamos de la obra del Señor, somos sus adoradores. Dice, formando el hombre adorador para que podamos mejorar nuestra cercanía con Dios y mantener una relación con el Señor. En estos tiempos es muy difícil sostenernos con el Señor. Hay muchas cosas alrededor, hay muchos recursos o muchos eventos y fenómenos alrededor que fácilmente nosotros nos podemos desviar. Fácilmente nosotros podemos desviar nuestra mirada y de pronto hacer algo que la palabra de Dios lo determina como una transgresión de la ley. Y a veces nosotros, pues, sea por el sentimiento, sea por lo que sea, sin querer vamos terminando nosotros como fuera del camino del Señor. El Señor o nuestro Mesías nos enseñó que un verdadero creyente se puede llegar a conocer por el fruto que cada uno de nosotros estamos teniendo. El fruto es lo que me determina a mí si yo estoy en el Señor, si estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y si yo estoy obedeciendo la palabra del Señor. Cada uno de nosotros somos un campo donde el Señor quiere sembrar. Y cada uno de nosotros, cuando escuchamos el mensaje, somos un campo, somos una era, somos un espacio en donde Dios ha utilizado a una persona, a un mensajero, a un apóstol o cualquiera de los recursos que el Señor tiene para que nos enseñe su palabra. Y esa palabra va a llegar, pero ¿en qué condiciones ese campo va a recibir la palabra de Dios? Yo les enseñaba y les decía ayer a los hermanos de Piedecuesta, yo les decía a mí, cada una de las semillas de las que nos habla el Señor en su palabra tiene su propio enemigo. Cada semilla que Dios nos da tendrá sus propios enemigos. Tendremos que luchar y batallar y defender por todo lo alto, por todas formas y de muchas maneras, defender la semilla. Y yo le decía, y le voy a dar un ejemplo. El trigo tiene un enemigo que se llama la cizaña. El trigo se forma o se tiene que sembrar en hileras. El trigo se tiene que recoger cuando tiene un color amarillo, cuando la espiga se cae y cuando se toca debe tener una humedad adecuada para poderla recoger. Porque si no, no va a dar la calidad del producto que se necesita para que el uso que se le vaya a dar tenga un excelente resultado. Por eso, cuando se siembra la semilla, dice el Señor que viene el pulgón, viene el no sé qué, viene el no sé quiéncito, tiene que luchar contra los fríos, tiene que luchar contra los vientos, tiene que luchar contra las plagas, tiene que luchar contra las bestias del campo para poder dar el fruto. Y así como cada semilla tiene su propio enemigo, tiene su enemigo que se va a camuflar dentro de la misma producción, dentro del mismo sembradío, también tiene un trato especial. Dice la Escritura que el trigo se tiene que recoger pasando una hoz, o hoy en día pues más avanzado y más de más técnica, pues se tienen las trilladoras, ¿cierto? Ahora, si no se hace la selección, si no se recoge la mala semilla antes de pasar, pues la cizaña tiene una característica y es, primero, no tiene semilla, no tiene fruto, pero es una semilla que su parte interior o la espiga es venenosa. Y si se confunde
y se tritura lo bueno con lo malo, esa harina, ese producto es altamente peligroso. Y la persona que lo consuma le va a dar una enfermedad que es la que nos habla el Señor en Deuteronomio cuando nos da las bendiciones de la artesa de amasar, y es el añublo. El añublo es una enfermedad que produce cuando se consumen cereales pasados con gorgojos. Eso, saquémosle el gorgojo y botemos y comámonos el producto. No se puede porque eso es venenoso, porque ya pasó su tiempo de consumir. Entonces, cuando se hacen estas combinaciones, por eso vienen estas enfermedades. Entonces, fíjense que cada uno de ellos tiene su forma. El trigo, el Señor dice, siémbralo en hileras, cójalo, tríllelo, y el comino se hace de otra manera, la menta se hace de otra. El mismo Señor le enseña a Isaías cómo se debe de sembrar cada uno de las semillas, de las plantas, de los frutos, sus tiempos, sus recogidas y las características para que la persona pueda disfrutar de su cosecha. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que cada palabra que Dios nos dé a nosotros, en donde Él viene a limpiar mi era, vamos a tener una serie de dificultades. Vamos a pasar una serie de situaciones en donde se va a probar mi constancia, mi permanencia y mi fe en el Señor. Por eso es importante caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura, orar. Es importante leer la palabra para nosotros estar llenos de fe. Para que cuando venga ese enemigo, cuando venga ese viento, cuando venga esa plaga, cuando venga esa persona a pisotear la palabra del Señor, yo pueda defender la semilla que me ha dado el Señor. Entonces, por eso es importante, o sea, todos nosotros estamos luchando por algo, tenemos una palabra, pero no hay que lucharla, hay que pelear, no puedo dejarla contaminar, no puedo dejar, y el enemigo va a utilizar el recurso, va a utilizar aquellos, como el Señor dice, porque he estado estudiando mucho lo que es la parábola del sembrador, y resulta que el mismo Jesús nos enseña y nos dice que las semillas son de dos clases: la buena semilla, que son los hijos de Dios, y la mala semilla, que son los hijos del maligno. Cuando una persona viene a mí y empieza a decirme cosas y empieza a poner en mi corazón palabras y cosas, esa es una hija de ¿quién? Del maligno. Esa es una herramienta del diablo que viene a ¿qué? A sembrar en su era. Usted que es sembradío del Señor, esa persona, esa situación, si usted la deja entrar, si le da cabida, se le da credibilidad, su cosecha no será buena. ¿Por qué? Porque pesará más el concepto del hombre, el concepto de aquel que usted le prestó sus oídos, y cuando usted venga a ver, la semilla fue ahogada, la semilla no germinó, y nosotros seguimos en peores condiciones porque vamos a perder nuestra fe en el Señor. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que si Dios nos da diariamente una semilla para sembrar, siémbrela, lúchela, permítale que el Señor haga una buena cosecha en usted, porque esa cosecha va a ser la beneficiaria de usted. Nosotros somos los que vamos a ser los beneficiarios. Puede ser que yo le permita al Señor que esa semilla haya crecido al 30%. Puede ser que esa semilla que yo luché, batallé y recogí una cosecha del 60%. O puede ser que fue tan grande en mi lucha, mi convicción, mi tarea, mi entrega, y todo lo di por el Señor, y voy a obtener un 100%. De una sola palabra voy a obtener la prosperidad, voy a tener la sanidad, pero yo no puedo permitir que vengan agentes externos a lo que el Señor me dio para que siembren mi miedo, inseguridad, temor, porque ellos crecerán más rápido que la misma palabra del Señor. Entonces fíjense lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo que es necesario que nosotros le permitamos al Señor, a través de la buena semilla,
que Él empiece a sacar. ¿Qué va a sacar? Si estoy a la vera del camino, que yo diga, Señor, vuelvo al camino. Si en el caminar con el Señor me encuentro con una piedra, que la piedra es una aflicción, que la piedra es una angustia, que la piedra es una ira, que la piedra es cualquier cosa, yo tengo que decirle al Señor, voy a quitar esta piedra, voy a limpiarla, porque no le puedo permitir a esa situación con la que me encontré en el camino que sea más fuerte que la palabra de Dios, que sea más fuerte que la convicción que yo tengo en el Señor. Pero si yo sigo caminando y sigo escuchando y me voy a encontrar que dentro de esa palabra, dentro aparece un espino, me preocupa que no tengo, me preocupa, ¿qué es lo que dice el Señor que son los espinos? Los afanes, las preocupaciones del mundo, las vanidades del mundo, el dinero, la codicia, esos son los espinos. Porque puede que el Señor le esté diciendo a usted algo y usted no lo quiera hacer, entonces, y empieza la duda, empieza el temor, empieza un montón de situaciones en usted, y esa situación o eso externo, eso que nació en su corazón, ahogó lo que Dios quería hacer con usted. Y por eso nosotros decimos, ¿por qué no crees con el Señor? ¿Por qué me delegan y ay, no, otra vez? Si nosotros, usted no sabe que cada vez que nosotros hacemos un canto, que nosotros hacemos una alabanza, que nosotros hacemos una enseñanza, el beneficiario soy yo. ¿Sabe usted qué está haciendo para el Señor? Usted está consignando en el banco de Dios. Usted le está llevando al Señor los recursos para que cuando usted necesite un milagro, necesite un favor, necesite una sanidad, usted pueda decir, Señor, ¿me puede responder por esto? Que podamos y tengamos el valor y tengamos la seguridad como aquel rey que le dijo, haz memoria de mis obras, haz memoria y añádame y no me quiero morir. Que usted le pueda decir al Señor, Señor, haz memoria de lo que yo he hecho por ti, de lo que yo he hecho, de lo que yo he dado, de lo que yo he ofrendado, de lo que yo me he negado, de lo que yo me he abstenido, haz memoria. Y yo creo que me extiende su mano. Pero si nosotros no hacemos nada y no tenemos plata en el banco y usted gira un cheque, la van a decir que usted es una ¿qué? Traidora, y le va a llegar la policía a su casa por mentiroso, por girar cheques sin fondos. Eso es lo que nosotros debemos entender, y entre más nosotros nos entreguemos al Señor, más rápido el Señor le va a hacer su milagro, su sanidad. Dígaselo al Señor, haz memoria de mis obras, Señor. He caminado conforme está escrito, de acuerdo a mi capacidad, porque el Señor no me va a pedir 100%, porque Él sabe que como humano no voy a dar, pero Él sabe hasta dónde yo puedo llegar. Pero si yo no lo hago, hermano, si para mí nos dicen que le toca esto, que apoyen con esto, y la gente se enoja, ¿quién pierde? La persona que no quiso. Vendrá otro y el Señor le dará lo que le va a dar a ella y le va a abonar lo que le iba a dar a usted. No se lo dijo con la parábola de los talentos. Porque, hermano, entre más nosotros busquemos del Señor, más usted tiene una relación con el Señor y aprende a amarlo a Él y a depender de Él. Y por eso aquí el Señor está diciendo, mi fruto, es importante ese fruto. Por eso empecemos a mirar y empecemos a prepararnos para la festividad que viene en octubre, que es la fiesta de ¿qué? De los frutos. Ahí es donde el Señor va a venir y va a sopesar y va a decir, a ver, ¿qué hiciste durante un año? Porque el ciclo para que nosotros demos fruto, para que haya cambios, para que haya sembradío, para que haya recogida de la cosecha, es un año.
o los árboles no dan fruto cada año. ¿Cierto que sí? Entonces el Señor nos va a dar esa oportunidad y Él le va a decir, ¿qué hiciste con la semilla de fe que le di? ¿Qué hiciste con ella? Señor, es que la enterré porque es que tuve tantos problemas por servirte. Es que, Señor, es que la pereza me la gana, Señor. Pues, ¿qué le va a decir el Señor? Siervo inútil, no me sirves en mi reino. ¿Es del Señor? ¿Es lo que el Señor quería? No, pero la decisión la tomo yo. Yo soy la que tengo que pelear. Tengo que cuidar esa semilla que me ha dado el Señor. Tengo que sembrar, tengo que cuidarla de todas esas situaciones que hay a mi alrededor. Y dice, como primera medida, para que nosotros, dice, nuestro Mesías nos enseñó que un creyente se puede llegar a conocer por sus frutos. Y lo que nos enseñaron en la vigilia, la constancia y la permanencia en Cristo. Yo no puedo decir que yo amo al Señor cuando yo no leo la Biblia, hermano. Yo no puedo decir que yo tengo una relación con el Señor cuando yo no oro. Yo no puedo decir que tengo un vínculo, un pana con el Señor. ¿Por qué? Porque es que yo ni siquiera me voy a la congregación. No puedo decir ese tipo de cosas y por eso a las personas se les hace fácil pasar días sin leer la Escritura, pasar tiempo sin congregarse, pasar tiempo sin orar. Se le hace fácil, hermano, porque perdió el afecto hacia el Señor, perdió el cariño, perdió su entrega, su identidad con Él y ya hay frialdad para con Dios. Y dice el Señor, como primera medida, el creyente recién llegado al camino de la fe verdadera debe morir a su vida antigua. Tengo que empezar a dejar todo lo que yo traigo del mundo, creencias, convicciones y todos aquellos argumentos que nosotros traemos para no buscar del Señor. Dice, y dar inicio a lo nuevo que me da el manual de instrucciones. Si yo no leo la Escritura, ¿cómo sé si yo estoy haciendo lo correcto? Si yo no leo la palabra, ¿cómo sé qué es lo que me está enseñando la Biblia? Porque es que es muy claro lo que dice el Señor. Y yo decía, Señor, mire, usted nos está diciendo acá, ¿cuántas veces lo hemos leído y tal vez no le hemos puesto como el interés o no le hemos comprendido lo que el Señor está diciendo en ese momento? ¿Por qué? Porque pasamos por alto, pasamos así, leemos como el que lee 20,000 palabras por segundo y ellos porque tienen una memoria prodigiosa, pero nosotros que se nos está olvidando hasta el nombre, que vamos a hacer algo y terminamos diciendo ¿qué voy a hacer? ¿Voy al baño o voy a la calle? ¿Cómo es la cosa? ¿Voy entrando o voy saliendo? Porque eso nos está pasando, ¿o no? ¿Por qué? Porque no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Usted va a hacer algo, pero la loca de la casa la tiene en otro lado. Colosenses 3:1 dice, así que si fuiste resucitado con el Mesías, entonces busca las cosas de arriba donde está el Mesías. Está sentado a la diestra de Dios. Miren lo que me llamaba aquí la atención, que analizando y pensando en todo lo que se leyó en la vigilia, hubo una palabra que fue el común denominador de toda la vigilia, y es la mente. Y dice, enfoquen sus mentes, enfoquen su mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Dónde tiene su mente? ¿En el mundo? ¿Dónde tenemos nuestra mente? ¿En el dinero? ¿En la avaricia? ¿En la codicia? ¿En dónde tenemos la mente nosotros? Dice, porque ustedes han muerto y sus vidas están escondidas con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, que es nuestra vida, ¿quién es nuestra vida? El Mesías, ¿cierto? La canción que nos puso Dianita, ¿cierto? Él es la luz,
Él es el Cordero, Él es el pan, Él es la vida, Él es todo en nosotros. Y dice que en nuestra vida se manifieste en ustedes, entonces se van a manifestar con Él en gloria. Es decir, vamos a resucitar con el Señor. ¿A usted no le interesa resucitar con el Señor? ¿Se quiere quedar aquí a la tribulación y a la gran tribulación? Yo no, porque cuando uno escucha el libro de Apocalipsis en audio, no es igual cuando usted lo lee, porque usted lo lee a su forma. Pero el que dramatiza y el que hace, uno siente miedo, siente temor, siente esa cosa de que, ¡ay, Dios mío, esto va a ser como complicado! Pero uno sigue, ¿por qué? Porque uno siente dentro de uno siente la palabra de Dios. Y nace en nosotros ese temor reverente por seguir haciendo las cosas para Dios. Ahora, dice, lo primero que debemos de pensar es si hemos recibido el Espíritu Santo, que es la preocupación del apóstol Pablo, para nosotros los gentiles, para los que un día nosotros fuimos gentiles. Porque recuerda que el pueblo que fue elegido para que fuera del Señor fue Hashem. Y ya nosotros vimos que los gentiles son Jafet y Cam, y de allá venimos nosotros. Y por eso el Señor dice, para ellos, hay una cita bíblica que encontré y yo decía, uy, qué cita tan impresionante, donde Él dice que Él envió a Cristo para los gentiles. Él envió a Cristo para nosotros, los que estábamos bien lejos. ¿Por qué? Porque ya Israel estaba en el camino, pero ahora nos correspondía a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor se lo dijo a Abraham: será padre de muchedumbre, de naciones, reyes saldrán de ti. Y esa promesa que el Señor le dio se estaba cumpliendo cuando vino el Señor a buscar las ovejas perdidas de su padre. Dice la obra. Dice la obra se define como una labor, una actividad o un hacer. Las obras pueden ser, fíjese que así como las semillas son buenas y las semillas son malas, también dice que las obras son buenas cuando están bajo la obediencia de la palabra de Dios. Pero las obras son malas cuando la Biblia lo determina o cuando son mandamientos expuestos o dados o impuestos o añadidos o quitados por un hombre, por un sacerdote o por un anciano, como nos dice la Escritura. Dice el Señor, ahora, fíjense que dice que las obras pueden ser buenas o pueden ser malas. Entonces vamos a leer unos 3 testigos para que miremos lo que nos dice el Señor con respecto a aquellos que les gusta hacer malas obras. Mira, hermano, la gente dice, uno le escucha mucho a las personas: no, yo tengo temor de Dios, y yo leo la Biblia, pero uno dice, ¿y dónde está su fruto? Porque uno no ve fruto en esa persona. Porque la persona dice, no, pero yo tengo temor de Dios, yo no hago nada malo, yo no robo, pero uno la ve allá en el mundo. Y tiene el mundo como su plataforma para todas las cosas. Entonces, si el Señor me está diciendo que yo tengo que acercarme al Señor, tengo que dejar todas esas cosas que el mundo me está planteando como bueno y que Dios las ha estigmatizado en su palabra, que no es del Señor. Y le estamos como maquillando la cosa al Señor. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el mundo. Y cuando nos gusta el mundo, y cuando la persona se mueve en el mundo, y cuando pone primero el mundo antes de venir a la congregación, usted no ama al Señor. Usted no tiene temor de Dios, porque si tuviera temor de Dios venía a buscar al Señor. ¿O no es así? Anteponemos el mundo, las cosas del mundo, y dejamos las cosas de Dios para después. Y nos metemos en el argumento de que yo tengo temor de Dios, y sí, yo leo, yo escucho los programas. ¿Y qué? No solamente porque usted me diga Señor, Señor, entrarás al reino. Tengo que ver frutos. Y resulta que los frutos no son para el Señor. Los frutos son para el hombre, los frutos son para usted misma. Y ahí viene el problema que nosotros estamos viendo, en donde hay muchas personas que dicen ser, pero no son.
Éxodo 23, 2. Mira lo que el Señor está diciendo, y esto nos está hablando de qué, de lo que el Señor nos hace la aseveración desde el principio, y qué es lo que Jesús le está diciendo a la muchedumbre, a sus discípulos, a los fariseos, a los escribas. Le está diciendo, le está repitiendo lo que dice la Escritura. Éxodo 23, 2 dice: no te asociarás con la multitud para el mal. No permitas que el sentir popular te incline a ofrecer testimonio por cualquier causa, si el fin es pervertir la justicia. Estoy leyendo la Kadoshit, me gusta más, me ha costado trabajo porque el lenguaje de ella es más fácil, pero como yo tengo aquí la Reina Valera, tengo aquí la Scofield, del Diario Vivir, la Biblia del Oso, la Biblia de Plenitud, la Biblia Arcoíris, pues yo tengo todo eso, y esto es un lenguaje nuevo para mí. Pero me ha gustado mucho porque es como más entendible, como Melo Floripondia, para nosotros que somos coloquiales. Por eso dice, ¿qué le dice el Señor? No te asocies. ¿Quién dice eso? Pablo, ¿cierto? No hagas yugo desigual, no te hagas alianzas con nadie. Y dice, no te asociarás con la multitud para hacer el mal. Y no permitas que el sentir popular te incline en ofrecer testimonio por cualquier causa, si el fin es pervertir la justicia. ¿Qué le está diciendo el Señor? Oye, no aprendas lo que está diciendo el mundo. El mundo está diciendo que las conductas cerradas, que ahora todo lo que el Señor ha determinado desde el principio que es malo, ahora el hombre le ha dicho, no participe de eso. Y si por esas situaciones nos van a quitar la vida, van a ser contra nosotros, ese es el precio que tenemos que dar por causa de defender la semilla de la verdad de la palabra. Por eso el Señor está diciendo, no te inclines al dicho popular, es decir, aquellas disposiciones que nos están dando y que van en contra de la palabra de Dios. Pero si nosotros no conocemos la Escritura, ¿usted cómo sabe si eso es de Dios o no es de Dios? No lo sabemos. Pero cuando uno lee la Escritura, uno dice, no, eso no es de Dios, eso no es de la palabra, eso no está escrito en la Biblia. Por eso no podemos hacer ese tipo de alianzas. No podemos inclinarnos a ese tipo de creencias, inclinaciones. ¿Por qué? Porque van en contra de lo que Dios ha establecido. Deuteronomio 12:30. Todo lo que yo les estoy ordenando, ustedes tendrán cuidado en hacer. No añadan a ello ni sustraigan de ello. Fíjense, Deuteronomio 12:30. O sea, fíjense, aquí me está diciendo el Señor, no le puedo añadir, no le puedo quitar, no le puedo cambiar. Mire, hermanos, y aquí le voy a enseñar otra perlita. El Señor en su palabra nos enseña que nosotros vamos a ser injertados ¿en dónde? En la vid verdadera, ¿cierto? Ahora, yo tengo que entrar al proceso para que yo sea injertada en la vid. Pero si yo soy semilla o tengo cizaña, ¿será que a mí el Señor me va a injertar? Porque los injertos deben ser de la misma semilla. Por eso el Señor dice, es la vid, es la uva. ¿Y ellos quién representa? Judá, representa el pueblo del Señor. Y nosotros vamos a ser injertados, vamos a ser anexados porque somos la misma semilla. Él no puede porque iría en contra de su misma palabra. Yo no puedo sembrar como hacen algunos. Compremos esto que es injerto mandarina con tomate de árbol. Malo. Malo. No se puede. ¿Por qué? Porque se está violando la palabra. No se puede porque el Señor dice, no se puede mezclar. ¿Por qué? Porque estoy cambiando el diseño, estoy cambiando la esencia, estoy cambiando la naturaleza. Y estamos violando la palabra de Dios.
Y por eso aquí el Señor está diciendo, no le quites, tampoco le añades. ¿Por qué? Porque si usted ahí mira, ¿qué hicieron los fariseos con los mantos que ellos tenían, que los identificaban como los que podían ayudarle en un momento determinado? Con las borlas o con las franjas, las hicieron más largas y las hicieron más anchas para llamar la atención. O sea, cambiaron, le añadieron a algo que el Señor le había dicho que no. ¿Por qué? Porque a veces por jactancia, por soberbia, por orgullo, queremos mostrarnos. Queremos decirle yo sí, ustedes no. Y eso se llama soberbia, se llama orgullo. Y eso es fastidioso cuando uno escucha hablar de las personas que se ufanan de las cosas. Y a mí me molesta y yo salgo y me voy. O simplemente cierro mis oídos a ese tipo de conversación. No me gusta. Ahora, fíjense que el Señor está diciendo todo lo que yo les estoy ordenando. O sea, Dios le dio a Moisés sus instrucciones. Dios le dio a Moisés qué era lo que se había hecho. Dios le dio a Moisés leyes sociales, leyes religiosas, administrativas. ¿Para qué? Para que el pueblo viviera y mantuviera una relación con el Señor. Y él tenía que enseñarle a Aarón, y Aarón tenía que cumplir esas disposiciones. ¿Para qué? Para mantener al pueblo mediante las ofrendas, los sacrificios, las libaciones y las oraciones delante de Dios al pueblo, para que la bendición de Dios estuviera sobre ellos. Y la ira de Dios no se desatara en medio de su pueblo. Y por eso el Señor dice, no le quite, no le añada, tampoco. Aprendámonos los versículos como son, y si no, pues entonces vengamos y lo buscamos y lo leemos. Porque usted estaría alterando la palabra de Dios, alterando la escritura. Y si usted dice, yo sé que está en Génesis, Apocalipsis dice esto. Si usted no sabe dónde está, yo casi no me sé versículos, porque yo tengo memoria locativa. Yo tengo memoria locativa y yo sé dónde está, de qué color y de qué forma y de qué manera. Segunda de Reyes 17:15 dice, por tanto, ellos rechazaron sus leyes. ¿Quién? El pueblo. Su pueblo rechazó la ley, su pacto, el cual él había hecho con sus padres, y las advertencias solemnes que él les había dado. En cambio, ellos caminaron en sus vanidades, se hicieron vanos, imitando a las naciones alrededor de ellos, a quienes Dios había ordenado a no imitar. El Señor está diciendo, no imiten las costumbres de otros. Fíjense que nosotros nos han enseñado, traemos las costumbres de otros países para ponerlas en nosotros. Las celebraciones de Estados Unidos, la gente la quiere traer acá. Y que ahora ya no es, aquí se celebra la fiesta del Día del Amor y Amistad, es en septiembre, y allá en Estados Unidos es en febrero, algo así, y entonces ahora le dicen a uno feliz San Valentín, y dice, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta lo que tenemos, porque nosotros no nos identificamos con lo que Dios nos dio, y por eso queremos lo de otro lado. Y lo de otro lado nos copian a nosotros, porque así es el mundo, hermano. No estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con lo que somos, y por eso siempre estamos cambiando, estamos alterando las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una identidad con las cosas de Dios. Si yo estoy con el Señor y tengo identidad, yo no necesito nada más sino la Escritura, la presencia de Dios, el amor que el Señor me ofrece, las bendiciones que Él me hace llegar. ¿Por qué yo voy a traer otro tipo de cosas cuando seguramente eso me va a sacar del camino de la fe? Bien, eso era en cuanto a un resumen para poder entrar a lo que nosotros venimos hablando de Mateo 23.
que estamos hablando sobre las obras de la ley. Y vamos a estudiar un ejemplo para que entendamos qué es lo que nos dice la Escritura, qué es lo que nos habla la palabra del Señor. Ya habíamos dicho que las obras de la ley son aquellos mandatos o son aquellas tradiciones que ha traído el hombre, o que ha impuesto un sacerdote, o que ha traído los ancianos. Recuerde que los ancianos se formaron cuando el Señor le dijo a Moisés: llame a las cabezas de cada tribu para que le ayuden a oír los problemas y las situaciones de cada uno. Instrúyale en la ley que yo le di, fórmelos, y cuando alguien tenga un problema que usted no lo puede resolver, venga a mí y yo lo resuelvo. Desde ahí nació la función del anciano. Un anciano no es el que tiene la cabeza canosa, sino es la persona que tiene una autoridad, que tiene una posición, que tiene un conocimiento y que tiene un cierto poder para definir y tomar decisiones en la iglesia, en el gobierno, en el pueblo. ¿Por qué? Porque se les ha denominado de esa manera. Ahora, fíjense que Mateo 15, yo dije Mateo, ¿qué? 23. Bueno, vámonos mejor a Mateo 15. Dios santo. Mateo 15, 1, 2 dice así: entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, fíjense que aquí, ¿qué les preocupaba a los fariseos y a los escribas? Cuando hablamos de escribas, en algunas Biblias usted los va a encontrar como maestros de la Torá, así también se denomina, y estos escribas o maestros de la Torá son aquellos que estaban encargados de transcribir la Torá, de volver a escribir la ley, porque como en la Torá se hacía en rollos de pergamino, y de tanto abrir y de tanto ellos se iban desquebrajando. Por eso la labor de este era cada determinado tiempo, cuando ya se veía que las condiciones no eran muy favorables, empezaban otra vez a transcribir. Por eso ellos se sabían las leyes, ellos se sabían las instrucciones, ellos conocían. Por eso el Señor dice: ¿cómo? Pero usted siendo y usted desconoce. Y si usted sabe, entonces si yo conozco la ley, si yo conozco el mandato, si yo he leído la Biblia, ¿por qué practico lo que la Biblia me dice que no? ¿Por qué no he corregido las decisiones erradas que vengo cometiendo cuando el Señor me está diciendo: estás equivocado? Corrige esa postura, corrige esa forma de hablar, corrige esa circunstancia en la que usted está viviendo, porque si no corregimos, entonces ¿cómo nosotros vamos a ver la gloria de Dios? Y seguimos en lo mismo, seguimos en el mismo estilo, en la misma forma, bajo los mismos parámetros, y la Biblia y la palabra de Dios para nada ha pasado en nosotros. Sí, la tenemos aquí, pero ¿de qué me sirve que usted se sepa la Biblia al derecho y al revés si no la estamos practicando? De nada me sirve ser oído cuando el Señor vino a buscar el hacedor de su palabra. Él no vino a buscar el oidor, Él vino a buscar su hacedor de la Biblia, de la palabra de Dios. Él vino es por los hacedores de su palabra. Y para yo ser un hacedor, ¿qué tengo que hacer? Oír. Tengo que oír la palabra del Señor para poder saber qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que yo no puedo hacer. ¿Sí me hago entender? Bien. Dice: a los llamados ancianos, voy a leerle lo que estudié, dice: a los llamados ancianos eran hombres que estaban dentro del gobierno del pueblo de Dios, y eso lo encontramos en Éxodo 3:16. En la parte sacerdotal de los judíos, y eso lo encontramos en Hechos 22:5, y también los encontramos dentro del cristianismo. Los ancianos de la iglesia.
¿Sí? Por eso dice el Señor, dice Santiago, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, úngele con aceite, si hubiere cometido pecado, le serán perdonados y el enfermo se morirá. Sanará, dice el Señor, ¿cierto? La muerte también es sanidad. ¿Ya? Eso me decía una hermana ayer, dice, yo cuando oré por una persona, la persona se murió, yo dije, ay, a mí se me murieron 5. Fui, oré y se murieron 5. Pero si esa era una forma de sanidad y Dios le dio la oportunidad de conocer del Señor, reconocer, pedir perdón y decirle al Señor, déjeme entrar al reino porque ya me voy, y el Señor le va a dar la oportunidad, el último momento, para que la persona reconozca su falla, reconozca su pecado y pueda entrar en el reino y resucite en el día posterior. Ahora, Marcos 7:5 dice así. Entonces, es reforzando Mateo 15. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos, fíjense que arriba dice, ¿por qué quebrantan? Y aquí dice, ¿por qué no andan? ¿Por qué no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Fíjense que la traducción, la forma y la manera de cada uno es diferente, ¿ya? De cada uno es distinto, pero la esencia y la base es la misma. ¿Cuál era la problemática del fariseo y del escriba? Ellos conocían lo que decía la ley con respecto a este ritual, pero ellos le añadieron, hermano. El fariseo y el escriba le añadió a este ceremonial, porque sí era para una parte de los que ejercían el sacerdocio, pero no era para el pueblo. Pero ellos, por eso el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Ustedes le pusieron una carga que es suya, pero como usted no lo hace, se lo tiene que poner al pueblo. Pero era una ley ceremonial y era un ritual, porque una cosa es el rito y otra cosa es que el Señor diga, haga la ceremonia. La ceremonia es un protocolo, es algo supremamente sagrado cuando el Señor mandaba hacer algo. Porque la preocupación de ella era que no se bañaban las manos. Y usted llega de trabajar y medio se zancocha las manos ahí, se bañan y medio, pero para ellos no. Cuando ellos se lavaban las manos, y esto era el sacerdote, porque la ley esta era para el sacerdote, para Aarón y sus hijos, cuando iban a ministrar en la presencia del Señor, ellos tenían que hacer la ceremonia de bañarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. ¿Y cómo hacían? Recuerde que eso está en la fuente de bronce, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían? Se echaban el agua y en la medida que se restregaban bien las manos, se bañaban, ellos iban haciendo una oración. Ellos iban haciendo una oración por cada dedo, por cada cosa, y luego se lavaban y luego cogían esta, no es como uno que abre la llave y bota agua por todos los lados y riega por todos los... No, para ellos eso era sagrado. ¿Por qué? Porque iban a tocar la ofrenda, porque iban a prender o iban a cambiar el aceite, porque era algo sagrado, porque iban a entrar a tomar y a coger lo santo, lo sagrado del Señor. Y no podía ir ni con las manos sucias de haber hecho iniquidad, haber cometido un error, haber cometido una falla, para ir a tocar la ofrenda que la hermana trajo para presentársela al Señor. No se podía, por eso era un ritual, era una ceremonia. Pero eso solo estaba dado para Aarón y sus hijos eternamente y como estatuto perpetuo, dice el Señor. No para el pueblo. Y el pueblo, los fariseos y los escribas le chutaron la pelota y metieron al pueblo añadiendo algo que el Señor decía que no. ¿Sí me van a entender? Bien. Ahora, dice conforme a la tradición, sino que comen con las manos inmundas. Ahora, ¿cuál es la razón de la tradición de los judíos? Marcos 7, 3, 4. Dice, porque los fariseos
y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando la tradición de los ancianos. Y cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Fíjense que ellos sí es esta cosa. Si usted ha tenido la oportunidad de leer los rituales de la parte sacerdotal en Levítico, porque el libro de Levítico es para los rituales del sacerdocio. Es la forma y la manera como el sacerdote tenía que realizar las ofrendas, tenía que realizar todas las cosas para mantener la espiritualidad entre el pueblo y Dios mediante el sacerdote. Por eso el sacerdote debía mantener su integridad, el sacerdote debía mantener su santidad, el sacerdote tenía que caminar dentro de los parámetros de Dios. Por eso el mes en la fiesta del otoño, que es la fiesta de los tabernáculos, cuando se hace la expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, primero tenía que hacer el sacrificio por sus pecados. Y la Biblia me habla de que el sacerdote se le exigía un animal, se le exigía una cierta cantidad de ofrenda, se le exigía un montón de cosas y tenía que entrar puro, porque si entraba allá al lugar santísimo a regar la sangre del pueblo para mantener otra vez al pueblo en la santidad de Dios, y se le había olvidado un pecadito, de allá lo sacaban de los dedos gordos de los pies. Alaba como sacaron aquel hombre y aquella mujer cuando engañaron al Espíritu de Dios. Yo lo jalaban y lo sacaban. Por eso ellos en la parte de abajo tenían como unas bolas, como unas campanitas, y en la medida que iba, yo me imagino, hermano, el corazón de Aarón como a millón para entrar allá y saber si entraba, y el pueblo toda la expectativa. Yo creo que nadie ni respiraba del temor, del momento reverente, de la situación, de cómo estaba su sacerdote para poder ir a presentar la ofrenda por el pueblo. Tenaz, hermano. Eso es tenaz. O sea, ser uno sacerdote o estar aquí en la presencia de Dios y dirigiendo un pueblo no es fácil, porque a nosotros se nos exige una serie de cosas. Entonces fíjese que estar, digamos, en esa época era más complicado. Hoy pues tenemos la gracia, pero eso tampoco implica que yo voy a pecar, a rezar y a empatar, porque también el Señor de alguna manera nos llama a nosotros la atención si nosotros venimos haciéndolo mal, o nos desnuda en público, como le ha pasado a muchos predicadores cuando han venido haciendo las cosas que no son del Señor, y añadiendo y poniendo un montón de cosas que ni siquiera dice la palabra de Dios. Y como el pueblo no lee la Escritura y no es capaz de levantarse y decirle, ¿sabe qué? Usted está enseñando mentiras, porque le da miedo decirle al pastor. ¿Y qué tal que me eche la iglesia? Pues váyase a la verdadera. Porque si usted se está dando cuenta que en esa congregación le están enseñando cosas que van en contra de la Biblia, usted tiene toda la libertad de irse a buscar donde le enseñe la verdad de su palabra. Y ese es el problema hoy en día. El problema es que nosotros estamos escuchando y no sabemos si lo que nos está diciendo el predicador es o no, lo que decía anoche Neila, ¿cierto? Con mucha sabiduría y un llamadito de atención que nos dieron. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos hace fácil. Es que no es que la canción sea bonita, sino es si realmente está hablando de lo que dice acá. Si es realmente lo que dice aquí la Escritura. Porque a nosotros se nos hace fácil, hermano, traer cualquier tipo de canción, y preciso todo lo que ella habló fue lo que nosotros hablamos allá en Pentecuesta, porque les estoy enseñando cómo aprender a qué significa percibir y por qué Job dice que debemos de percibir la palabra de Dios. Y cuando el Señor me permite percibir la palabra de Dios, es porque Dios le va a dar a usted un sueño, una visión, para que usted entienda lo que Dios va a hacer con usted. Eso se llama el percibir, lo que habla Job en Job 4:12.
Cuando dice que yo percibí, una palabra me fue traída y yo la percibí, yo la recibí, yo la entendí, porque el Señor, a través de esa palabra, a través de esa semilla, a través de ese entender, a través de ese comprender, Dios le va a dar a usted o un sueño o una visión, qué es lo que Dios va a hacer con usted o con la palabra que Dios le dio. Para eso es el percibir. Y le decía esto: la cara de nosotros es el menorá. Tenemos 2 orejas, tenemos 2 huequitos, tenemos una boca y tenemos 2 ojos, tenemos 7 rotos aquí en la cara, y eso implica el menorá. Escuche doblemente, observe, huela y hable. Eso es lo que significa el menorá en nuestra cara. Háblele bola a lo que usted está viendo, a quién está viendo, a quién está escuchando y qué es lo que usted está hablando. Porque lo que usted hable, si yo me siento a hablar con Rosita y lo que yo hable, yo voy a recibir de Rosita lo que yo sembré en ella. Porque yo le decía que el sembrar significa plantar una semilla en el corazón de alguien de lo que yo voy a recibir en un futuro, en un momento determinado. Si yo le permito a alguien que venga y siembre en mí mala semilla, yo voy a dar una mala semilla, una mala cosecha. ¿Por qué? Porque yo permití que esa semilla cayera en mi corazón y cuando me vengo a dar cuenta yo tengo fastidio con la hermana, tengo odio con la hermana, tengo problemas con la hermana. ¿Y pero por qué? Porque nosotros escuchamos una voz que no es la del Señor. Y usted se sentó y empezó a meditar y empieza a mirar a la persona. Y me dijeron esto, ¿será verdad? Y usted aquí en culto, pero la loca de la casa está en otro lado. Y salió usted y no entendió lo que dijeron en la escritura. No entendió lo que hablaron en el altar de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos dejamos llevar por el mal, por los hijos del maligno. Cuide su tierra. No permita que nadie venga a sembrar en su era, porque el Señor quiere recoger una buena cosecha. No le permita, no importa quién sea. Bien, dice, porque los fariseos y todos los judíos, bueno, ya estaba hablando sobre eso, ya lo leímos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? Si usted analiza, retomando un poquito, si usted analiza la forma y la manera como el Señor le dio la instrucción a Moisés, ¿qué se deberían hacer cuando se usaban en los rituales vasijas de barro, cuando se usaban vasijas de piedra, cuando las vasijas eran de oro, de plata? Él decía, el oro, la plata y el cobre con fuego. Si la vasija es de barro, quiébrela. Si la vasija es de piedra, lávela con agua corriente. Esas son las instrucciones de Dios. Por eso ellos empezaron a poner otro tipo de cosas, a decirle otras cosas, a añadirle o a quitarle el verdadero significado que viene desde el principio. Por eso es importante nosotros leer la palabra y hacer como esa conexión entre lo que el Señor dijo y lo que están haciendo los fariseos, lo que está enseñando el falso maestro. Y es lo que el Señor nos enseña en la palabra de Dios. Dice, la preocupación de los fariseos y escribas sobre la observancia de la ley o de la tradición de los ancianos era sobre la limpieza ceremonial de las manos, el lavamiento de los vasos, de los cántaros, vasijas de cobre. Yo decía, Señor, pero ellos no tenían acueducto. Ellos no tenían una llave que usted abre y cae el agua y usted en su baño, si usted tiene un baño en su cuarto, usted abre la llave y en todas partes hay agua. Allá le tocaba traer, imagínese, ellos continuamente tenían que bañarse las manos. Entonces, ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían las personas? Empezaron a construir sus casas a las orillas del río, cuando el agua pasaba por su casa, porque no era sino salir, se bañaban, hacían los rituales, se vestían y otra vez para la casa. Esa era la forma como ellos mantenían su limpieza y hacían su ceremonia. Construían las casas a las orillas de los ríos. ¿Para qué?
para hacer sus ceremonias, para hacer sus rituales y para mantener agua en sus casas. ¿Sí me hago entender? Bien. Nosotros hablamos también de lo que era el hacer, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos del hacer, estamos hablando de la fe que se refiere a la fidelidad y a la firmeza. Cuando hablamos del oír, hablamos de obediencia con fe, y cuando hablamos de verdad, estamos hablando de transparencia, de honestidad y de sinceridad. Ahora sí vayamos a buscar Mateo 23:1. Bien, ahora miren lo que dice la escritura, subrayale, póngale juegos pirotécnicos, muñequitos, bueno, de lo que usted quiera. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo 23:1. Entonces el Mesías se dirigió a la gente y a sus discípulos. Aquí hay una palabra aquí en hebreo, yo se las doy en español. Dice a sus discípulos. Les dijo a los escribas o maestros de la Torá y a los fariseos que se sientan en la silla de Moisés, que era el lugar de privilegio en una sinagoga, donde un maestro, un escriba, un fariseo o alguien se sentaba a escuchar la palabra o a dar la enseñanza a todos los que estaban allí recibiendo el mensaje. El versículo 3. Miren lo que dice el Señor, y yo decía, uy Dios, miren lo que dice el Señor, así que cualquier cosa que le diga que Moisés dijo, tengan cuidado de hacerlo. Fíjense el Señor que está diciendo, ¡ey! Préstele atención cuando la orden diga o la enseñanza viene de Moisés, ¡ey! Póngale cuidado y vaya a cumplir. Por eso cuando el Señor sanó al leproso, ¿qué le dijo? Ve y preséntate al sacerdote, porque el sacerdote era el único que podía decir si estaba limpio y cuál era la ofrenda y cuál era el ritual para que pudiera volver al pueblo a convivir en comunidad. Era el sacerdote el que tenía la tarea, la que tenía la función. Por eso cuando usted lee en Levítico acerca de la lepra, le está diciendo que si la lepra es de un color así, que si es de así, que si tenía pelo, que si tenía profundidad, que si era así, que si era así, es porque significaba la gravedad del asunto de la persona. Y por eso decía, váyase fuera del campamento, estése allá, y a los 8 días, 7 días, el sacerdote iba y miraba la hinchazón o miraba la erupción y miraba todo eso y decía, no, necesita otros 7 días fuera del campamento. Porque era el sacerdote el único que podía decir sí o no. Y cuando él decía, listo, puede estar, entonces ahora usted traiga el carnero o el chivo o las palomas o la oblación, que son los cereales, o la libación, que es el derramamiento de un líquido. Él mismo le decía que era lo que aquel que iba a volver a entrar en la comunidad, volver a compartir, tenía que hacer una ofrenda. Y esa ofrenda era lo que determinaba que la persona estaba bien por dentro y por fuera. En el dar de la ofrenda es como el Señor va a determinar qué tanta santidad hay en usted por dentro y por fuera. Eso es lo que me dice la Escritura, es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso el Señor, ¿qué le dice a los fariseos? Ay, sí, usted diezma, lamenta, y eso es bonito, esa parte que estudié. Porque Él le decía, ustedes diezman, lamenta, el eneldo, el comino, ¿se preocupan por eso? Y también, ¿qué dice? Pero ustedes están más preocupados por lo externo que por lo interno. Y todo tiene que ver con el dar, hermano. Porque en el dar, el que usted se da, el que usted entrega, el que usted hace, el Señor dice, por dentro usted está teniendo
una relación con el Señor, está teniendo una santidad y por fuera usted está obteniendo también un favor de parte de Dios. Porque el Señor, ¿qué le dijo a los fariseos, hermano? Ustedes, ellos, ¿por qué el Señor les tocó el diezmo a los fariseos? Porque los fariseos recibían del pueblo, el pueblo traía lo suyo, pero ellos, dentro de su producción, dentro de lo que ellos recibían, dentro de lo que ellos adquirían, ellos empezaban digamos, como no sé cómo llamarlo eso, como a seleccionar si lo que le trajeron tenía pajitas, si traía cascaritas, si traía piedritas. ¿Por qué? Porque de lo que a ellos le traía el pueblo, ellos tenían que sacar el 10% y llevárselo al sumo sacerdote. Entonces ellos no le podían llevar, porque era el sumo sacerdote, que la que le llevara pajitas, piedritas, palitos. No, ellos se sentaban y esculcaban bien todo eso para poderle llevar al sacerdote, al sumo sacerdote, su diezmo. Por eso él dice, ustedes diezman y bien lo hacen, pero también deben tener justicia y amor por el prójimo. No dejen de cumplir su diezmo, no dejen de cumplir para el sumo sacerdote, pero tampoco ignoren la misericordia y la justicia para los demás. ¿Sí me van a entender? Entonces fíjense que es muy importante el dar. Cuando usted da para la obra del Señor, cuando usted da, el Señor está mirando dentro de sí que en usted no hay algo que el Señor siempre está diciendo, un espino, la avaricia y la codicia. Está limpiándose usted por dentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos, cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros cumplimos lo que dice el Señor está cuidando que en su corazón no haya codicia, no haya avaricia, no haya malos sentimientos, y el Señor va a cuidar de que lo que le quedó le prospere, o Dios va a hacer que la bendición entre por otro lado o que le llegue de otra manera. Eso es lo que nos enseña, o lo que el Señor le está haciendo el llamado a los fariseos. Por eso le dice, no dejen de diezmar, no dejen de llevarle la ofrenda al sumo sacerdote, porque ellos son los que mantienen al pueblo del Señor, son los que están orando delante del Señor. Pero no se les olvide que hay misericordia y justicia para con el pueblo. No le imponga cosas que no dice la palabra y que el pueblo no es capaz. Usted no lo hace, pero yo sí. Yo quise ser como no obligué a mi hijo, como nos enseñó Cristo. Queremos que nuestros hijos cumplan el trauma que yo tengo. ¿Y por qué? Pues si el hijo quiere ser cantante, y usted, ¿cómo así que cantante? No, si es que en mi casa no hay eso. O nos pasa de pronto como le dijeron a Juan, a Elizabeth, ¿cierto? Y a Simón. ¿Por qué lo va a llamar Juan? Si es que en su descendencia no hay ninguno que se llame así. No, que eso es el varón, el primero se tenía que llamar igual que el papá, que si no, entonces ¿cómo heredaban las cosas? Y él dijo, no, es que nosotros sabemos que es Juan, se va a llamar Juan, porque así lo dijo el ángel que visitó a Simeón, creo que no me acuerdo. Entonces, fíjense lo que dice, ahora aquí dice, así que cualquier cosa que le digan que Moisés dijo, ¿qué hay que hacer? Cumplirlo, dice el Señor. Bueno, ahorita nosotros no vamos a matar cordero ni eso, porque hay algunas cosas que ya no se hacen, sino que se cambió, ¿cierto? Si nosotros miramos ahora en la época de Jesús o antes de Jesús, pues se mataba el cordero y se hacía todo ese montón de cosas. Ahora ya no matamos el cordero ni nada, sino ahora nosotros el cordero lo cambiamos ¿por qué? Por el pan y por el vino. Porque ese fue el cambio, esa es la restauración. Eso es lo que el Señor colocó. ¿Para qué? Para que hoy en día nosotros, si no, yo creo que todos los animales estaban extintos. Por tanta maldad y tanto pecado que hay en el hombre. Entonces fíjense que aquí dice hacerla, pero mira lo que el Señor le dice,
pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan pero no actúan. Tremendo. Fíjese que a quién le estaba diciendo el Señor: al pueblo, a la muchedumbre, a los discípulos del Señor. Está diciendo: mire, si Él dice que si se lee allá en la sinagoga que Moisés dice esto, no se demore en cumplirlo, póngalo por obra. Pero si ustedes le dicen algo y no está aquí, no le obedezcan al escriba ni al fariseo, y usted no está violando la palabra. Tremendo, ¿sí o no? Y nosotros no leen el Antiguo Testamento porque es que eso es de la ley, eso ya pasó de moda, eso. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a conocer? Porque ese es el engaño de la iglesia tradicional, ese es el engaño de las falsas creencias que nos metieron muchas cosas, muchos golazos, y que ahora el Señor, como Él va a venir, Él dice: voy a revelar mi palabra para que entren los que caminan en la verdad, no basados en la mentira. Porque por eso hay la teología, nos metieron la teología griega nosotros aquí, y resulta que las cosas con el Señor son de otro color, son de otra forma, hermano. Y defendemos las cosas de los griegos, y defendemos los dioses y todo ese montón de cosas, porque eso sí le gusta a mí. Todo ese montón de falsas creencias y todo ese montón de mentiras que nos han enseñado y que nos enseñaron cuando nosotros no conocíamos del Señor, y estábamos ahí como muchos. Pero ahora el Señor nos está mostrando su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor dice: voy a restaurar. No lo dice el Señor, llega el momento en que yo voy a restaurar todas las cosas. Y lo primero que tiene que restaurar es su palabra. Y no creer en cosas que el hombre ha impuesto, que el hombre dice, y que no tiene nada que ver con el Señor, que no tiene nada que ver con la ley. Fíjense que el Señor está diciendo. ¿Y quién lo está diciendo? El Mesías. ¿Quién lo está hablando? El Mesías, el Señor. Está diciendo: si hay algo que es de la ley, que está aquí en la palabra y es de Moisés, cumpla. Y usted dice: ¿y la gracia? No, pero es que usted no está haciendo nada. La gracia se pierde si usted obedece los mandatos de los hombres, pero usted está obedeciendo lo que dice la Escritura. Por eso el mismo Señor Jesús lo está diciendo, o no lo dice ahí el mismo Señor. Nosotros hacemos la celebración de la Pascua, nos reunimos, hacemos el ayuno, hacemos las cosas. Ahora tuvimos nuestra vigilia, y ahora vamos a hacer lo de octubre, que es la fiesta de los tabernáculos. Lo vamos a hacer. Y yo ayer, cuando venía después, yo decía: ¿cómo la vamos a celebrar, Señor? Y resulta que hay un ayuno. Ah, bueno, Señor, entonces empiecen a preparar para hacer ese ayuno. Y hay un sonido de chofar. Ah, entonces prepárenlo, porque uno escucha esa cosa y se le paran los pelos y le da uno de todo. Prepárenlo, Señor, para la vigilia de ese tiempo, porque en esa festividad, porque esa es la única fiesta que el Señor vendrá a celebrarla con nosotros, y nosotros tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un ensayo, así como nosotros estamos haciendo la cena, y dice: hasta cuando yo vuelva, ustedes háganlo, recuérdenlo. Y la temática que nosotros vamos a trabajar en la fiesta de octubre, que es la fiesta de otoño, que es los tabernáculos, es sobre las 4 formas y maneras de cómo estudiar la Escritura desde el punto de vista hebreo, porque ese es el que nos debe interesar, no lo que nos han enseñado. Porque cuando uno empieza a mirar, uno dice: Señor, pero a mí me dijeron aquí, me dijeron que era verde y resulta que no tiene color. Y nosotros creyendo en algo que no es del Señor. Por eso el Señor dice: si usted le están enseñando algo y usted sabe que eso no es bíblico, no lo obedezca. No lo obedezca. Porque aquí tiene que primar que lo que dijo el Señor en su palabra. Es necesario que usted le crea, que usted obedezca primero a Dios que a los mandamientos de los hombres. Y la gente defiende a capa y espada los mandamientos del hombre. ¿Y dónde está la ley de Dios? ¿Dónde está el mensaje del Señor? ¿Cómo corregimos entonces nuestras malas acciones si estamos siguiendo doctrina de hombres?
si estamos siendo fieles a los mandamientos de los hombres y no a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me cambia. La palabra de Dios es la que ejecuta una tarea en mí. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Dice para hacerla, pero no guarden las ordenanzas que se les diga que vayan en contra de la ley de Moisés, que vayan en contra de la palabra de Dios. No la guarden. Yo diría, uy Señor, qué tremendo, digamos qué palazo que le dio el Señor delante de toda esa multitud, y de una vez, yo pienso que la gente diría, uy, qué bueno, ya no hago tal cosa, ay, nos tenían aquí ahorcados con todo este montón de cosas, y resulta que ve aquí el dueño de la vida, el verdadero, nos está diciendo, vaya a la Escritura, hermano, vaya a la palabra de Dios. Y seguramente en nosotros va a haber algo muy diferente en nuestro caminar con el Señor. Vamos a conocer realmente que las cosas de Dios no son difíciles como nos han planteado, nos han puesto, nos han dicho, no haga, no se ponga, no cante, no haga, no suba, no baje, no cruce, no se ponga esto, no. O sea, un montón, un no. Y resulta que la Biblia tiene otro significado. Entonces estamos más preocupados por lo externo, por lavar el vaso externo y lo de adentro. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que hay por fuera? Lo que sale de mi corazón. Y por eso el Señor quiere empezar a sacar todo ese montón de cosas que no nos animan y no nos fortalecen en la presencia de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y pongámonos en pie. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo, aquel que con el poder de su palabra creó, separó, le dio forma, creó los cielos, la tierra, el mar, puso límites, le dio la orden a la tierra de producir, sembró semilla de todo estilo y de todo tipo, nos dejó el sol, la luna y las estrellas, que son las que nos determinan los tiempos para buscar de Dios y hacer nuestros buenos sembradíos, Señor. Padre bendito de los cielos, queremos, Señor, que tú seas nuestro sembrador, que seas tú, Señor, sembrando esa semilla. Hoy sabemos, Señor, que cada palabra tuya tiene sus enemigos: la duda, el temor, la incredulidad, el miedo y todas aquellas situaciones que pueden nacer dentro de mí cuando recibo una palabra de parte de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser un batallador, a cuidarnos de aquellos que quieren venir a sembrar en mi campo la cizaña, que quiere venir a sembrar en mí, Señor, el cardo, el espino, la hierba mala, Señor, como dice su palabra, y todos aquellos enemigos que tiene cada una de las semillas que está en su palabra. Gracias, Señor, porque veremos cómo y de qué manera cada palabra tuya tendremos que enfrentarnos contra un adversario, sea el clima, sea el sol, sea una piedra, sea, Señor, que me he desviado del camino. Pero tú, Señor, nos ayudarás. Por eso, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor. Queremos ser buena tierra. Y para poder llegar a ser buena tierra, tenemos que enderezar nuestro camino. Volver al camino de la fe. Volver al camino de la palabra, creer en ella, sembrar la primera semilla, como dice su palabra, la más pequeñita, pero que tiene una altura, una estatura, y que dará cobijo a las aves del campo. Y es la fe, es la mostaza, Señor, pero ella también tiene dificultades, la duda, también, Señor, la fe, el miedo, el temor, y no le permitimos crecer, Señor, porque no somos obedientes a lo que está escrito en su palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Somos su campo
Y cada día que abrimos la Biblia, son las semillas, leemos y son semillas que caerán en nuestra era, Señor. Permítanos, Señor, que de acuerdo a nuestra necesidad, sea de enfermedad, sea de curación, sea de medicina, esa palabra empiece a germinar, esa semilla empiece a batallar, a introducirse en medio de la fe, de la fidelidad, de la constancia, de la permanencia, de luchar por darle, Señor, importancia y que esa semilla crezca para poder dar el fruto que tú quieres que nosotros demos, porque la beneficiaria soy yo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Gracias, Dios eterno, gracias, Dios maravilloso. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos a caminar de acuerdo a su palabra. Saca de nosotros, Señor, si en nuestro camino hemos encontrado piedras, espinos, si nuestro pie, Señor, se ha salido del camino, Señor, si no hemos entendido, porque hay otras cosas, hay otras razones, hay otras situaciones que son más importantes que tú, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a poner por obra. Hoy tú nos dices que todo lo que oigamos, que dice la Biblia, que Moisés lo dijo, debemos hacerlo. Y que no estamos llamados a obedecer ni a creer en las falsedades, en aquellas cosas que son añadidas, en aquellas cosas que son restringidas. Por eso, Señor, tú dices la palabra a través de Deuteronomio, de Éxodo y también, Señor, en Reyes. Nos hemos apartado, nos hemos alejado, Señor, y no hemos permitido que la buena semilla caiga sobre nosotros. Envía nuestra era buenos sembradores, buenas semillas que son los hijos del reino. Señor, hoy nos negamos a escuchar a los hijos del maligno, Señor. Aquellos que vienen con disensiones, con pleitos, con peleas, Señor, a sembrar en mi era la palabra que no es tuya, sino aquella que dará un veneno, aquella, Señor, que no será adecuada para nosotros. Gracias, Señor. Padre bendito de los cielos, oro, Señor, por los hermanos de Medellín, para que el reino de los cielos abra los cielos y caiga lluvia sobre la familia, Señor. Elina, su esposo, y todos aquellos a los que ella le habla de la palabra, Señor. Permita que ella sea una buena sembradora, como hija del reino, Señor. Porque cuando llevamos la buena semilla, somos los hijos del reino, somos los hijos de Dios, que hemos salido a sembrar la buena semilla, Señor. Oramos por los hermanos de Bogotá, Señor. Oramos por cada una de ellas, Señor, para que sean buenas sembradoras, para que sean constantes, persistentes, y que tomen aire, Señor, para retomar las cosas si nos hemos menguado, si nos hemos desanimado por alguna situación, y porque aparentemente no vemos las riquezas, porque eso es un espino que hay en mi corazón. Y la incredulidad, el miedo, el temor, no me permite ver lo que Dios tiene delante de nosotros. Señor, oro por los hermanos de Perecuesta, oro por cada uno de ellos, Señor, para que tú traigas paz, tranquilidad, para que traiga bendición, abras puertas, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan laborar, Señor, y puedan permanecer en ti, poderoso Dios y soberano Cristo. Oro por los hermanos que están allí detrás de nuestra red, Señor. Oro por los hermanos que van a escuchar después esta enseñanza, que llegue esta palabra a la necesidad de cada uno de ellos. Oro, clamo y suplico, Señor, al Dios del cielo por los que estamos aquí, Señor. Que la lluvia del cielo, Señor, caiga en bendición, para que cada uno de nosotros recibamos la lluvia, Señor, que necesitamos para seguir adelante, Señor, para cuidar nuestra era, Señor, para que el enemigo, mientras dormimos, sea el Espíritu Santo que cuide nuestro corazón, Señor. Permita que nuestro corazón perciba, Señor, nuestro oído perciba esa palabra, Señor, que vendrá a través de un sueño, a través de una visión, a través de algo que tú nos quieres enseñar y nos quieres prevenir, Señor. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor amado. Gracias, divino Salvador.
Ayúdanos, Señor, a que cuando escuchemos la palabra podamos cumplir la segunda función de nuestro oír, distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a distinguir, ayúdanos a diferenciar para poder, Señor, seguir abonando lo bueno en nuestra tierra para alcanzar esos frutos que anhelamos tener, Señor, para ti y para cada uno de nosotros y a quienes nuestra mano se quiera extender para bendecir. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. Bendíganos a todos, Señor, en el área que cada uno de ellos está buscando. Que la gloria, la misericordia, la bondad, el resplandor, la misericordia, la prosperidad se dé para todos y cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.